Esta conferencia comenzará a grabarse. De poder dañar, ese es lo principal, no necesariamente de manera física. En ese sentido es lo que me gusta más de esa definición, porque no se limita a la cuestión física, sino que también toma cuestiones de lo que ya hemos estado hablando, de lo emocional, de lo social, dependiendo, y considera también dos elementos importantes que vamos a revisar un poquito más adelante, que son los tipos de violencia y las modalidades de violencia. ¿Vale? Eso es un punto importante que deben de tener en cuenta. Hacer esta diferenciación qué es uno y qué es el otro. ¿Vale? Entonces, en esta parte de la violencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del término del acoso, radica otro elemento que siempre hay que considerar, que es la intencionalidad, es decir, con qué intención lo estoy haciendo, ¿vale? Vamos a retomar el contenido del manual y dice, una vez que ya tenemos como esta noción o este acercamiento con la definición de violencia, vamos a poder definir qué es la violencia escolar. Entonces, tenemos a la letra que la violencia escolar va a ser entendida como toda agresión o situación que cause o tenga probabilidad de causar daño y que se realice dentro del ambiente de las instituciones educativas. Esta no se reduce exclusivamente a la violencia entre estudiantes, y ya lo habían comentado, sino también involucra a docentes, directivos, padres de familia y personal administrativo. Esto es considerando que, bueno, todos los actores que estén involucrados dentro del contexto educativo van a poder ya sea sufrir o en su caso ejercer violencia. Ahí la parte del quién ejerce y quién es el que sufre la violencia, pues puede ser entre pares, alumno maestro, maestro alumno, perdón, alumno maestro, directivo maestro, bueno, ya eso es dependiendo de quién ejerza, pero entonces aquí se ve esta parte de cómo se incluyen todos los actores en el ámbito educativo, que eso es justamente el punto diferenciador entre el concepto de violencia general y el de violencia escolar, que es justamente la contextualización que hace al acotarlo meramente al contexto del ámbito educativo, básicamente. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos rescatar de esa manera. Ahora bien, aquí tenemos una cuestión bien interesante que plantea la revista de Trabajo Social de la UNAM, donde ponen a nuestra consideración las tres manifestaciones de la violencia escolar que se van a ver presentes y van a estar basadas de acuerdo a las relaciones que se establezcan de interacción, ¿vale? Por ejemplo, es lo que les comentaba, violencia entre pares, que se va a dar entre los estudiantes de manera principal, pero también como lo comentaba la maestra hace un momento, tal vez entre maestros también se puedan estar presentando ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí es en donde entra la parte de la profesionalidad y como de la ética de, ok, hay que saber realizar esta separación entre los problemas personales y los problemas, porque por más gordo que me caiga el compañero porque no me revisó mi planeación o porque está criticando mis actividades, etcétera, no es correcto, pues que bueno, y tributando también a lo que comentaba la maestra, no es correcto que yo vaya o me maneje con bandera blanca cuando estoy, pues bueno, propiciando este tipo de situaciones dentro de mi contexto. Hay que predicar con el ejemplo, como se dice cotidianamente, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que debemos de considerar y contemplar que nosotros como docentes vamos a ser, si bien ya no tenemos esta perspectiva dentro del modelo educativo, pero sí ser este referente, este modelo a seguir para los estudiantes, ¿vale? Tenemos la violencia institucional, esta se genera de la autoridad escolar hacia los estudiantes, ya sea maestros, directivos o personal administrativo, ¿vale? En esta clasificación, en esta manifestación es en donde también podríamos considerar lo que comentábamos hace un rato de las violencias estructurales. A mí se me ocurre siempre que veo esto, es por ejemplo, cuando yo iba en la secundaria había una prefecta en particular que hacía como mucho, o sea, quería dentro de sus labores, pues que los estudiantes pues atendieran el reglamento, el uso correcto del uniforme, la limpieza, el corte de cabello, pero en ese sentido, la señora, la maestra, bueno, no sé ahora dónde se siga laborando, pero al menos en ese momento manejaba la situación de una manera que, bueno, ya viéndolo desde una perspectiva
bueno, yo ya más maduro y bueno, ya desde como externo, obviamente, pues realmente violentaba mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, era comentarios despectivos. Si un alumno llegaba, en aquel entonces, cuando yo estudié la secundaria, estaba de moda el movimiento emo, por ejemplo, entonces varios alumnos llegaban con el cabello largo y con cierto corte de pelo particular pues, que caracteriza a este movimiento, pues era como de que es que pareces chango, pareces vagabundo, incluso usaban palabras como pareces drogadicto, marihuano, bueno, otras expresiones como muy específicas y que, bueno, al final de cuentas, a lo mejor ella lo hacía pensando que era como que hacía lo correcto como en la intención de que se dieran cuenta los estudiantes de que estaban haciendo mal o cómo se veían, digamos, que se veían mal, pero sin considerar que cuáles son las afecciones que podrían tener a nivel emocional, que a lo mejor si de por sí ya la adolescencia es una edad complicada, pues estas cosas de repente tributan a que se desarrollen, por ejemplo, cuestiones emocionales muy severas en futuras etapas del desarrollo. Entonces, esa es una cuestión de la que debemos de tener muchísimo cuidado. Ahora ya creo yo, desde mi perspectiva, que ahora los maestros tienen como este tacto un poquito más desarrollado para poder pues expresarse de la manera adecuada y bueno, sin el afán tal vez en un principio de herir sus susceptibilidades, pero también ya son mucho más conscientes de no llegar a este punto de ofender o pues de violentar de esa manera a los estudiantes. ¿Vale? Bueno, obviamente también se puede presentar violencia física en todas las modalidades que vamos a ver, pero eso sería como una cuestión que me vino a la mente con este tipo de manifestación. Y finalmente tenemos como última manifestación la violencia del entorno hacia la escuela. Las realidades sociales que desde el exterior afectan negativamente y ponen en riesgo la seguridad de la escuela y de la comunidad escolar. Esto hace referencia justamente a la parte ideológica, a que, por ejemplo, aspiraciones de los padres y que a lo mejor, no sé, en algún momento me tocó cuando estaba entregando calificaciones en un bimestre, pues lo que detonó la situación que se me complicó fue que llegó un padre a decirme que por qué yo había reprobado a su hijo. Ok, pero no, espérame, yo no reprobé, o sea, como a lo mejor eso lo entendí hasta que empecé a ejercer la docencia, ¿no? Que nosotros los maestros, nosotros de verdad no reprobamos, es verdad. Entonces, esa parte, ese fue el comentario que me hizo. ¿Por qué reprobó a mi hijo? Fue como, espérame, yo no reprobé, simplemente le di mis argumentos de no entregó esto, no participó, sacó tanto en el examen. Y por lo tanto yo le di como todos los elementos para poder decirle, ok, la calificación está justificada. Sin embargo, pues ahí en ese momento el padre lo tomó muy a mal porque decía que yo tenía como esa intención de reprobar o de afectar a su hijo en ese sentido. Entonces, él, bueno, esta parte de la ideología, por ejemplo, porque incluso sabemos, ¿no? Que de repente los papás tienen a sus hijos en unos pedestales, pero no consideran que la manera en la que se comportan los hijos en la escuela y en la casa son completamente distintas. Son raros los casos, o no me ha tocado ver como de que sean exactamente homogéneos la manera de que expresan su comportamiento en ambos contextos, ¿vale? Entonces, esa ocasión, pues lo que sucedió fue que, bueno, ya tuvo que intervenir el director porque el padre de familia estaba ya muy molesto y pues sí quiso agrederme en ese sentido, pero bueno, fue una situación que si bien no pasó a mayores, pues sí tuvo o tienen como ese impacto, porque bueno, no creo ser el único al que le ha pasado alguna vez esa situación, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que pudiera expresarse o manifestarse esa violencia, es decir, de los factores externos hacia la escuela. O también, bueno, pudiendo considerar cuestiones como de esta falta de interés o de negatividad por ejemplo, para participar incluso en cuestiones que tengan o que tributen a reducir estas situaciones. Por ejemplo, hace un rato mencionaban, yo implemento mis talleres para padres, pero muchas veces es como que yo no voy a ir a ese taller porque voy a perder el tiempo. O por qué tengo que ir si, o sea, es presentar negativas y una cuestión de que se cierran a la adquisición o a la concientización que buscan desarrollar este tipo de talleres. ¿Vale? Entonces, ese pudiera ser una situación que pudiéramos ver reflejada. Ahora, la violencia, bueno, aquí la clasificación que se maneja hace o está orientada a cómo se manifiesta directamente en el entorno escolar. Sin embargo, esta clasificación de la violencia puede aplicar
al concepto de violencia general, una clasificación general. Y estos son los tipos de violencia que pueden existir o que existen dentro del concepto como tal. Y de acuerdo también pues a qué autores nos estemos apegando. En este caso tenemos como primera clasificación o como primera característica la violencia física. Esta es una conducta agresiva en la cual se emplea alguna parte del cuerpo, objetos o sustancias con la intención de causar daño a la integridad física de otra persona y que se utiliza sometiendo el control, es decir, aplicando la fuerza, como lo comentaban, la fuerza bruta, ¿no? Eso es así lo podemos definir. Ahora, la violencia física, una de las características que tiene es que es el tipo de violencia que en mayor medida siempre deja un rastro, es la que podemos considerar la más visible porque es la que deja alguna marca para poder evidenciarla. Entonces, eso es una característica importante. Tenemos, por otro lado, la violencia psicológica. Esta recae en aquellos actos violentos o agresivos que provocan deterioro, disminución o afección en la estructura de la personalidad o estructura cognitiva de la víctima, es decir, causan daño emocional. Dentro de la violencia psicológica, es importante aquí que no hagamos esta confusión porque a lo mejor podemos decir, ok, que me insulten es violencia psicológica. Sí, bueno, podemos clasificarlo, o hay una pequeña confusión ahí, porque al momento de que se utilizan las palabras para poder manifestar la violencia, estamos hablando de otro tipo de violencia que es la violencia verbal, ¿vale? La psicológica, bueno, es cuando hay acciones, en este caso, que pues que llegan o tienen como consecuencia la afección en cuestiones emocionales. Es decir, la violencia psicológica la vamos a ver un poquito más expresada de manera actitudinal. Por ejemplo, llega un alumno con un nuevo corte de pelo y todos los compañeritos o un grupito en particular se empiezan a burlar directamente o como que empiezan a cuchichear desde atrás del salón o cuestiones como de que no necesariamente tienen que decirle como, oye, qué ridículo te ves o como cuestiones que de humillación, no necesariamente tienen que ver con eso, sino que son, como les comentaba, cuestiones más de actitud y que pueden provocar una reacción de afección para la otra persona, ¿vale? Los insultos entran en la siguiente clasificación, que es justamente la violencia verbal. En esta podemos definirla como aquellos actos o agresiones verbales que lastiman, hieren o desvalorizan a la víctima. En este caso también aquí es importante agregar la parte de la humillación, y se pueden realizar cara a cara o a través de algún medio como notas, cartas, mensajes o simplemente como pues los que ahora están de moda, los chismes, ¿no? Entonces, a esa parte la podemos rescatar ahí, pero la verbal tiene que ser expresada directamente con palabras, ¿vale? Para que no, por poder hacer esta diferenciación de que no siempre lo verbal o los insultos afectan la parte psicológica. Violencia sexual, bueno, esta es una cuestión ya más compleja porque la violencia sexual es bueno, si bien todas pueden ser tienen un impacto negativo, la violencia sexual pues es la que ya tiene una consecuencia incluso legal y que es castigable, ¿vale? Entonces la violencia sexual son aquellos actos sexuales que se realizan sin el consentimiento de la víctima, como pueden ser tocamiento, hostigamiento verbal, sexual y violación. En este caso, si pueden ver, va como en incremento el nivel de manifestación. Sin embargo, la parte de la violencia sexual también puede tener o puede existir una combinación entre lo sexual y lo verbal, porque en este caso sí aplica una, bueno, les comentaba, esta parte tiene que ver todo con la intencionalidad. Si empiezan a utilizar palabras o expresiones que denigren o que insinúen cuestiones sexuales, se puede considerar, y es justamente en donde entra en esta clasificación, en este apartado del hostigamiento, ¿vale? Entonces ahí pueden hacer como esa combinación, pero la violencia sexual, bueno, es ya una cuestión pues más compleja, que donde sí además a lo mejor nosotros podemos identificarla, pero en este caso en particular y por la naturaleza de la violencia, ya implica que tienen que intervenir profesionales o hay que hacer una referencia, ahí se me fue el término, es mm, es la, no es referencia secundaria. Déjame ahorita que recuerde bien el término específico que se utiliza, pero la intención es poder referir a la persona con autoridades o con personal de instituciones que se dedican específicamente ya sea a tratar este problema o pues directamente al Ministerio Público por la naturaleza de lo que esto representa.
¿vale? Redes sociales, bueno, en este sentido, las redes son ahora más que un tipo de violencia, vamos a considerarlo como un medio, ¿vale? Bien, aquí la definición indica, es un tipo de violencia psicoemocional ejercida a través del uso de plataformas virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube incluso. En este caso es bien interesante cómo funciona porque este tipo de violencia, si bien no se expresa de manera como de frente a frente, es una violencia que así afecta a lo psicológico, pero utilizando medios, por ejemplo, escritos o incluso ahora los contenidos multimedia, ¿no? Ya que ahora pues los reels son una cuestión tan natural, pues bueno, da de repente muchas herramientas para ejercer violencia sobre otra persona. Ahora se utilizan también muchos términos como que los haters y como cuestiones como de los clubes de fans, sobre todo, que son ahora como muy populares respecto a algún tema en particular, artista en particular, o bueno, cuestiones así. Hay mucha violencia, pero hablando del acoso escolar y sobre todo en la educación básica, y eso es una cuestión que no sé si me pudieran, bueno, que lo podemos comentar un poquito también. Ah, en este nuevo contexto, el uso de las redes sociales se ha vuelto con una naturalidad tan impresionante que yo digo, bueno, esto lejos de poder, bueno, que si bien puede representar una herramienta para el acceso a la información, pues si de repente nos va a representar también un riesgo demasiado alto. ¿Por qué lo digo? Yo, en mi caso, cuando yo empecé a utilizar redes sociales, yo ya estaba a punto de cumplir ya 16 años, entonces estamos hablando de que yo ya estaba en preparatoria. Pero bueno, ahora yo veo niños que incluso desde el jardín de niños ya tienen una cuenta de Facebook. Entonces aquí es una cuestión de responsabilidad compartida, no nada más de los niños, sino también pues de los padres, ¿no? Porque ahora se les da acceso a que, bueno, puedan utilizar estas herramientas que si bien su objetivo no es el de fomentar la violencia, pero terminan siendo el medio por el cual se ejerce, ¿vale? Entonces eso es un punto importante a considerar. Bien, ahora sí, tenemos el siguiente concepto, que es el acoso escolar. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor, maestros? Es una conducta violenta o agresiva que se repite y se manifiesta de manera intencional, causando daño físico, social o emocional a la persona que lo sufre. Es Ok. preciso saber, hasta ahí, No, adelante, maestro. es preciso saber identificar los tipos de violencia escolar, así como las dimensiones en las cuales se puede manifestar. El estar informados nos permite identificar algún acto de violencia, pero sobre todo prevenirla. Ok, gracias, maestra. Aquí es un punto importante que hay que destacar. El, la diferencia, digamos, o que podemos establecer entre la violencia ejercida y el acoso va a radicar, maestros, en quién lo está ejerciendo. Porque, digamos, la violencia, si bien se puede ejercer entre, como bien lo mencionábamos y voy a regresarme un poquito, se puede ejercer entre pares por mismos actores del entorno escolar y por otros ajenos a la mera institución educativa. La diferencia entre el acoso y la violencia radica en la cuestión del poder, porque siempre el acoso va a ir acompañado de una relación inequitativa de poder. Es decir, por ejemplo, ¿han escuchado esta parte? Bueno, vamos a lo mejor desviarnos un poquito. Esta parte es que yo sufro acoso laboral. Ok, ¿por qué? Porque mi jefe no me deja salir temprano, mi jefe me exige más el trabajo del que me contrataron para hacer. Bueno, vamos a trasladarlo ahora a lo escolar, como que mi director me pide que me quede horas extras, que planee los festivales, que organice los eventos de clausura, que bueno, X, Y o Z, y aparte, quiere que tenga en tiempo y forma mis planeaciones, ok. Eso es como, o que se puede considerar acoso, pero ¿qué factor ven en esos dos ejemplos como relacionados? Que siempre implica una relación de poder. Es decir, la persona que ejerce el acoso siempre va a estar en una posición, digamos, superior o privilegiada sobre la persona que sufre el acoso. Puede pasar lo mismo entre los, entre los alumnos. Por ejemplo, los estudiantes
digamos, vamos a trasladarnos y a bajar un poquito en el tiempo. Vamos a hablar de los finales de los 80s, principios de los 90s, más o menos, donde en ese entorno o en ese contexto la meritocracia estaba, pero a la orden del día, ¿no? Entonces se hacía esta distinción de que, ok, estos son mis alumnos aplicados, estos son mis alumnos los inteligentes, estos son los que no le echan tantas ganas o los burros, ¿no? En algunos casos que nos tocó algunos maestros que lo decían así. Entonces, el brindarles esas características o esas herramientas como para que se sientan como, darles como ¿cómo llamado? Características, esos adjetivos que los van a posicionar en diferentes rangos. ¿Qué es lo que podía resultar como consecuencia de eso? Que justamente este grupito que eran como los que sí le echaban ganas, los que llevaban, o los que tenían mejor desempeño hablando académicamente, sufrían o más bien ejercían un tipo de acoso porque yo no me junto con los burros. ¿Y qué es lo que pasaba? Se generaba el, el rezago o los insultos para como tomando como referencia esa característica de poder que los otros o que los mismos maestros, perdón, les otorgaban a los estudiantes, ¿vale? Entonces, eso es un punto que deben de considerar medular, que el acoso se basa o está siempre, pues, precedido de alguna relación de poder que no, una relación inequitativa de poder, ¿vale? Siempre la persona que ejerce el acoso va a tener una característica que lo pone en ventaja de alguna manera, ¿vale? ¿Ok? Profe, como en el caso de, por ejemplo, yo trabajé en una escuela donde el director solo escogía a los varones para grados superiores. El que subiera una dama a grados superiores era cosa de otro mundo. Y ahí lo que, aparte del poder, porque teníamos la misma capacidad las damas, aparte del poder, yo considero que también el machismo. Ok. En ese caso sí bueno, no lo mencionamos aquí, pero ese es un caso de violencia en particular, o bueno, casos similares también, pero esa es una expresión de la violencia con perspectiva de género, ¿vale? Digamos que es una violencia, digamos, si lo vemos como desde la parte laboral, es un maestro que no asciende a mujeres, por ejemplo, sería un caso de violencia laboral. No, perdón, es violencia, no, vamos a llamarlo, que es como violencia, ahí se me fue, psicológica, por ejemplo, en la modalidad laboral, porque es el jefe quien la está, quien la está ejerciendo en este caso, ¿vale? Y ahorita vamos a ver por qué, porque vamos a entrar como a la parte de las expresiones o de las modalidades de la violencia, porque ya algunos de ustedes también me lo estuvieron mencionando, ¿vale? Bien, aquí rescatamos como de manera muy breve que el acoso escolar es un tipo de violencia que se da entre compañeros, bueno, considerando las relaciones de poder, en la cual uno o varios molestan o agreden de manera constante y repetida a un compañero en particular, quienes presentan generalmente una posición de desventaja y no pueden defenderse, es decir, entran en una posición en la que, como comentábamos, tienen ciertos beneficios o ciertas ventajas sobre la persona que sufre el acoso. Es una conducta violenta o agresiva que se repite y se manifiesta de manera intencional, que es lo que comentábamos hace un rato, la intencionalidad, causando daño físico o en todas las esferas que también se contemplan. Entonces, como puntos medulares, debe de realizarse con la intención de dañar o lastimar y está dirigido hacia una persona en particular de manera persistente. Aquí entramos con otra variable interesante, que es, perdón, la parte de la repetición. Ay, perdón. Nos hace, o podemos diferenciar, digamos, la parte del ejercicio de la violencia puede ser o puede presentarse en casos, digamos, aislados, como que se presentó una vez y no sé, hoy es lunes, ¿no? Y que se presentó hoy y digamos el viernes y ya no vuelve a pasar en algunos meses, pero siempre, pero vuelve a pasar, ¿no? Caso contrario que el acoso es como cuestiones de persistencia. Son cuestiones de que mejor pasa lunes, martes, miércoles, jueves. Si lo vemos desde una parte, desde la perfilación, esto lo podemos rescatar
o para hacer como este diagnóstico correcto de una situación de acoso, es necesario que la situación o la manifestación en la que de la situación o de la conducta violenta se presente más veces de las que está ausente. Hablando, por ejemplo, de temporalidad, digamos que esté presente o que se vea manifiesta más días de las que no está. Por ejemplo, si la semana laboral en la escuela tiene 5 días, que esté presente 3 días. Entonces ahí ya podemos decir que estamos hablando de un caso particular de acoso escolar, ¿vale? Ya no es uno como que se ejerció violencia, no, eso es acoso, ¿vale? La temporalidad radica también o nos puede ayudar a diferenciar entre uno y otro, ¿vale? Y debe de realizarse de manera repetitiva con la intención de lastimar, ¿vale? Una vez definido el acoso escolar, es necesario precisar las diferencias entre uno y otro. El acoso escolar se genera entre iguales, es decir, uno o varios alumnos acosan a otro, mientras que la violencia escolar puede estar dirigida a alumnos o docentes, directivos o cualquier otro miembro de la comunidad escolar, ¿vale? Es decir, aquí la cuestión va a radicarse entre las condiciones de poder que va a implicar una y la otra, que bueno, va a ser como abrir la posibilidad a que sea ejercida directamente por cualquiera de los actores y actores, perdón, y que, bueno, hablando como en esas combinaciones de las que pudimos mencionar, de las que se puede ver manifiesta. Ok, aquí hay algunas cuestiones, bueno, que no me gustaría profundizar tanto en ellas, porque, bueno, me gustaría como hablarles más acerca de las modalidades de la violencia. En este caso, bueno, el acoso escolar dice que la violencia física se manifiesta como empujones, pellizcos, patadas y golpes en el cuerpo con algún objeto. La verbal son burlas, poner sobrenombres, resaltar defectos físicos y desprestigiar a alguien por medio de rumores. La violencia psicológica, ignorar a algún compañero, dejarle de hablar o hacer comentarios hirientes acerca del físico de otra persona. En cuanto a redes sociales, es divulgación de fotografías sin consentimiento, escribir mensajes, enviar mensajes insultantes, hacer videos de alguien y difundirlos en internet sin su consentimiento y ofender o ridiculizar, utilizando las redes como este medio para lograr ejercer la violencia, ¿vale? Pero si nos vamos a la cuestión de las modalidades de violencia, ok, ya revisamos por ahí los tipos de violencia, que bueno, lo revisamos más o menos como entre líneas, pero ¿cuáles son los tipos de violencia que pudimos rescatar en estos párrafos, maestros? ¿De cuáles se acuerdan? A ver, Violencia sexual, ok, sexual es una de ellas, ok. Violencia verbal, Verbal, sexual, ok. Física, Física, violencia física, violencia psicológica, psicológica de sí, redes. De redes sociales, profe. y violencia de redes. Ya consideran también como una otra clasificación el acoso. Ahora, todas estas violencias, como les comentaba, también se pueden presentar en diferentes contextos y es aquí donde radica la modalidad y bueno, es un punto importante que si bien a lo mejor no es tanto del interés porque nos debemos enfocar en la violencia en el contexto escolar, pues es aquí importante pues precisar esta clasificación para ampliar un poquito más la perspectiva. A ver, déjenme abrir este enlace. No me está permitiendo, no sé por qué. A ver, déjenme lo pongo en otro archivo para que me deje abrirlo y puedan visualizarlo. Déjenme compartirles la pantalla. Ya dejaron de ver la pantalla, ¿verdad? Ya no se ve la pantalla. todavía. Perfecto. Que ya ahorita la vuelvo a ver. Caray, no me deja.
Si no, déjenme, se los muestro directamente en la red porque no me está dejando. No me está dejando. Ahí está ya. Ok, ¿ya pueden visualizarla? Sí. Ya. Sí, Ok. Déjenme la hago un poquito más grande. Para que se vea mejor. Listo, ¿ya pueden leer las letritas, maestros? Porque creo que vienen un poquito pequeñas. Sí, ya. Sí, se puede leer. Familiar, laboral y docente en la Ok, comunidad institucional. Ya se perfecto. puede. Ya se puede Ok, leer. Muy bien. entonces, esta clasificación la plantea justamente la Secretaría de la Mujer a nivel nacional, pero como pueden ver, pues es aplicable a todos los contextos. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el documento en el que se basa, pero bueno, lo podemos rescatar. Existen estas modalidades de violencia. En este caso, violencia familiar, que es justamente, o se va a presentar en el contexto de la familia, que también dentro del contexto escolar puede ser así, violencia que van a presentar en su núcleo familiar directo, es decir, padres, hermanos, incluso tíos, pero ya estamos allá hablando como de ampliar un poco el alcance, y se puede manifestar en cualquiera de los tipos de violencia, es decir, puede haber violencia física en la modalidad familiar, violencia verbal en la modalidad familiar, violencia psicológica en la modalidad familiar. Es decir, vamos a poder combinar o hacer esas combinaciones para poder decir, ok, de acuerdo a mi, bueno, y esto es lo que me interesa poder de compartirles esto, es que justamente esta clasificación de las modalidades nos va a permitir realizar, digamos, un diagnóstico, una especificación mucho más compleja del tipo de violencia o de la situación violenta que se está ejerciendo en la o que se está identificando dentro de nuestra comunidad educativa. Por ejemplo, en este caso yo quiero decir, por ejemplo, retomando el ejemplo que la maestra nos comentaba hace un rato de cuando hay violencia entre los compañeros, en este caso podemos hablar de que estamos ante un caso, por ejemplo, de violencia verbal, si es que se agreden de esa manera, violencia verbal en una modalidad docente o en el caso de la violencia laboral, porque estamos diciendo que en este caso ellos son compañeros de trabajo, ¿vale? Ahora dice, violencia en la comunidad, esta está ejercida o son actos que transgreden los derechos de las mujeres y propician su discriminación y exclusión en el ámbito público. Es decir, vamos a tomar aquí en consideración para esta modalidad la cuestión externa. Es decir, por ejemplo, a lo mejor yo quiero para mi escuela generar alguna campaña. Vamos a hacer un desfile, una marcha pacífica, en donde vamos a exponer, por ejemplo, letreros con mensajes que rechacen la violencia, por ejemplo, conductas violentas. Y que, por ejemplo, la comunidad en este caso, pues nos haga como o nos propicie algún rechazo en el sentido de que no, digamos, que nos insulten por estar haciendo esa actividad. Bueno, es lo que les comentaba, se pueden hacer estas combinaciones de que haya violencia física. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay manifestaciones en Ciudad de México? Que de repente los ciudadanos que están afectados van y empiezan a hacer de palabras con las personas que se están manifestando, empiezan con violencia verbal, terminan en los golpes e incluso en casos más fatídicos terminan en la muerte de alguna persona por el atentado con el que pudieron o de que pudo verse desarrollado en ese contexto, ¿vale? Entonces ese es el tipo de violencia que se ejerce en la modalidad comunitaria. Ahora, la violencia institucional son actos o omisiones de servidores públicos que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce del ejercicio de los derechos en este caso, derechos humanos de las mujeres, pero bueno, puede aplicar para los derechos humanos en general. Estas son o entran también en esta clasificación de las violencias estructurales, por ejemplo, de que a lo mejor por cuestiones de riñas que haya entre maestros, por ejemplo, pues a lo mejor, sobre todo los de secundaria, ¿no? Como, no sé, a lo mejor el maestro, y estoy hablando al aire, a lo mejor ustedes corríjanme, no quiero decir tampoco una barbaridad, pero a lo mejor el maestro de educación física te invita a que participes en una actividad, por ejemplo, en un torneo de fútbol con el equipo de la escuela. Pero ¿qué creen? El maestro de matemáticas no se lleva bien con el maestro de educación física. Pues ¿qué crees? Pues si tú te vas a ese evento con el maestro de educación física y no entras a mi clase, yo te repruebo.
o te voy a bajar 2 puntos, etcétera. O eso se puede ver de alguna manera como en algún ejemplo muy, muy cotidiano. O, por ejemplo, hablando de violencia institucional, son como cuestiones, por ejemplo, de acceso a, como cuestiones ya más elementales, como por ejemplo a la comida y así. Pero bueno, esta es una manera en la que podemos reflejarlo directamente en la escuela, ¿vale? Y bueno, finalmente la violencia feminicida es una clasificación que se va a una cuestión mucho más fatídica, en donde ya hay una cuestión, pues, de que alguien pierde la vida, ¿verdad? En este caso nos vamos a centrar nada más en estas primeras 4 modalidades. Si bien la última es importante, pero atiñe más a la cuestión de la violencia contra la mujer, vamos a considerar nada más estas cuatro esas 4 modalidades, ¿vale? Ok, aquí, ¿cómo o por qué me interesaba mencionarles esta situación, maestros? Porque justamente en este diagnóstico que ustedes van a hacer o que ya pudieron realizar de la situación problemática que ustedes identifican, además de ello, pueden incluir dentro de esta situación problemática una cuestión como de caracterización, es decir, y que se va a ver mucho más profundizada con lo que les estaba comentando, ¿no? Es decir, yo puedo identificar que en mi aula, en mi comunidad o en mi escuela se está presentando temas de violencia física en la modalidad, por ejemplo, escolar, por ejemplo. O quien quería trabajar, por ejemplo, la situación de los maestros, esta interacción hostil entre los maestros, pues también puede valerse de ellos. No les estoy diciendo que tiene que llevar a fuerzas una especificado que diga el tipo y la modalidad de violencia. Pueden utilizarlo para poder ejemplificar mejor el tipo de violencia que ustedes están identificando o la problemática, y pues de esta manera complementar y tributar a que su trabajo tenga como un análisis un poco más complejo, ¿vale? No, les digo, no es necesario que lo tengan definitivamente, no es un criterio a evaluar, pero pues les dejo ahí la sugerencia para que puedan valerse de esta información también. No se preocupen, esta imagen, si encuentran una con mejor calidad, se las comparto también mediante los grupos. Anhelos, confiando plenamente en tu voluntad. Le encargamos su micrófono, maestra, por favor. Para que, bueno, puedan ir considerándolo al momento de realizar su contextualización, ¿vale? Entonces, déjenme, antes de para ya ir también cerrando mi intervención, déjenme ver, o vamos a revisar de manera muy breve las actividades que están planteadas y destinadas a esta unidad 2, ¿vale? En este caso, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, como les comentaban en las sesiones de encuadre, pues bueno, la estructura de todas las unidades es muy parecida. Entonces, como actividades para poder realizar con base en estos contenidos, estos conceptos que pudimos revisar, sería desarrollar o participar en el foro de discusión 2, es decir, ingresar al apartado de la plataforma, realizar mi aportación personal dando respuesta a la pregunta que, bueno, ahí se nos plantea. Y no olviden, maestro, yo les comentaba en la sesión, o les debieron de comentar en la sesión de encuadre, que es bien importante que dentro de esta participación en los foros retroalimenten a al menos 2 compañeros para que puedan obtener el puntaje completo de la actividad, porque de repente lo que nos sucede, y les comentaba también a compañeros de otros cursos, es que participan en el foro y pues de repente se quedan nada más con esa participación individual, pero no dejan esa retroalimentación o discusión a las aportaciones de otros compañeros. Por lo tanto, pues no están cumpliendo con todos los criterios de la rúbrica de evaluación, ¿vale? Entonces, sí es bien importante que no olviden realizar este paso dentro de la participación en el foro. Ahora bien, en la siguiente actividad es, y bueno, aquí para tratar de aclarar también la duda que pudo surgir, es durante las actividades de la unidad 1, va a haber también otra actividad situada, ¿vale? Entonces, una vez que ya tuvimos esta sesión, yo el día de mañana les voy a hacer llegar este enlace para la actividad para que puedan nuevamente ingresar a la herramienta. Yo les comentaba, tal vez en la indicación dice, dice que se les va a enviar un enlace de Canva, pero por cuestiones de practicidad y para que se les haga más fácil, pues, plasmar sus participaciones,
vamos a optar por utilizar esta herramienta de Padlet porque se me hace mucho más intuitiva al momento de colocar las participaciones ahí, porque Canva implica un proceso a lo mejor pueden colocar su participación, pero al momento de empezar a manipular los elementos es en donde pueden comenzar a tener problemas, ¿vale? Entonces, con esa finalidad de facilitar su participación, vamos a, a valernos de esta herramienta, ¿vale? Ok, entonces esa sería la primera, el foro, la segunda, la actividad situada correspondiente a la unidad 2 y finalmente tenemos la actividad que va a tributar a la construcción o al desarrollo de su proyecto. ¿Qué es lo que tienen que realizar en esta unidad 2, maestros? En este caso vamos a realizar o vamos a comenzar a plantear bueno, valga la redundancia, una planeación previa del proyecto que ustedes pretenden realizar. Si bien con la unidad 1, con el desarrollo de la unidad 1, ya pudieron realizar tal vez esa tarea de realizar esta revisión o este diagnóstico preliminar de decir, ok, esta es la problemática que yo estoy identificando o la situación problemática que yo quisiera tributar a solucionar o a disminuir en dado caso, pues bueno, es ahora, ¿qué estoy proponiendo una vez que ya establecí la problemática y establecí el objetivo? ¿Qué actividades propongo para, pues, para poder dar el cumplimiento a ese objetivo, ¿vale? Es decir, el formato de planeación aquí no hay como un formato pues establecido, se les deja su criterio para que puedan incluir, bueno, desarrollarlo. Simplemente se les pide que incluyan en esta planeación pues todos los elementos necesarios como para contextualizarnos a nosotros como lectores y decir, ok, van a realizar esta actividad tal vez con este objetivo, cuáles son los materiales que van a utilizar, quiénes van a ser los responsables de realizar cada una de las actividades, hacia quién va dirigido, por ejemplo. Digamos, si van a implementar algún instrumento de evaluación, no sé, alguna encuesta, alguna cuestión, pues específicamente a algo para valorar, pues también valdría la pena incluirlos dentro de esa planeación. O sea, la idea es aquí poder ir realizando este bosquejo inicial. Y les digo que es un planteamiento inicial porque para la siguiente unidad vamos a tributar como a la parte de ya ir, bueno, y les voy a compartir en ese sentido, poder destinar un tiempo de la sesión para poder retroalimentarles este avance que tengan de la planeación, para decir, te hace falta este elemento, podemos sumar, podemos restar algunos elementos para poder, o que quede como de la mejor manera posible, y ya cuando lleguemos a las siguientes unidades, pues ir agregando nada más los elementos de conclusión o de cuestiones más específicas que vayan siendo necesarios, ¿verdad? Entonces, no se angustien de decir, tengo que ya hacer la planeación completa, sino que pueden plasmar una idea de cómo abordar el proyecto, tributando, como les comentaba, al logro de este objetivo general o de esos objetivos específicos que ustedes plantearon como parte de la actividad de la unidad 1, ¿vale? Y entonces, estas serían, pues, las actividades que tendrían que realizar para poder cumplir con las asignaciones de esta unidad 2, ¿vale? ¿Tienen alguna duda respecto a esas actividades, maestros? Cuestiones específicas que requieran Profe, en mi caso yo hacía la participación en el grupo de WhatsApp que el sábado tuvimos nuestra primera sesión física, entonces nos decía nuestra asesora que teníamos que, lo que usted decía de Cava, eso, perdida, yo lo busqué en todo, la plataforma no la encontré, entonces ya ahorita queda superado esa situación. Sí. En nuestro caso nos dejó hacer una actividad que teníamos que hacer un título, nuestro objetivo. Así es. Y nuestra problemática, eso nos dejó que hiciéramos, entonces no sé si vamos en esos tiempos que todavía hay que hacer, estamos en esos tiempos, pues, o al menos en mi caso voy atrasada. Ok. Sí, efectivamente, la sesión 1 era justamente, y bueno, la intención era esa, poder introducirlos primero a la metodología que se les sugiere aplicar para generar estos elementos. Efectivamente, el título, los objetivos, la problemática, y ahora, con base en estos elementos que ya desarrollaron o están desarrollando, hay que generar la planeación para poder darle como cuerpo a este proyecto, ¿no? Para poder lograr esos objetivos que les comentaba.
Si bien no tengo ahora certeza de cuántos y quiénes de ustedes están en la situación de que no han podido ingresar a la plataforma o cuestiones técnicas que, bueno, de repente no nos limitan, tengo el entendido de que la plataforma no se va a cerrar para que puedan justamente ponerse al corriente en las actividades. La intención aquí, maestros, es que ustedes puedan realizar la entrega de las actividades de manera completa. No es como de que no con la intención de que, bueno, les vamos a cerrar en esta fecha. Sin embargo, yo aquí les sugiero, no se confíen de que la plataforma pueda permanecer abierta, porque a lo mejor si autoridades educativas nos dicen la siguiente semana, cierras el módulo 1, se tiene que cerrar, ¿vale? Entonces, la idea es poder ir trabajando esas actividades como para que se pongan al corriente y para que, bueno, cuando ya sea el tiempo de entrega de cada una de las unidades, pues ya ir teniendo, pues, esta actividad desarrollada, ¿vale? Entiendo que algunos de ustedes van rezagados por estas cuestiones técnicas, pero pues sí les invito a que puedan ir tratando de ponerse a corriente con las actividades y no generar como alguna situación en la que también, pues, también por la carga de trabajo, pues descuiden la situación de la entrega y también no querer afectarlos también en un segundo punto, pues en sus actividades laborales, ¿verdad? Entonces, eso es como la intención que se tiene con esta, o con dejarles la plataforma abierta hasta que puedan entregarlos, pero sí háganlo, traten de hacerlo a la brevedad posible, para que también de esa manera le permitan a un servidor, pues poder realizar la evaluación de los productos e ir asignando los puntajes de acuerdo a lo que ustedes vayan entregando, ¿vale? Profe, sobre lo de los objetivos, problemática y eso, usted no lo va a revisar, ¿por qué medio se lo podemos enviar para saber si está bien? Ok, todo va a ser por medio de la plataforma, ¿vale? Ok, entonces todo se tiene que hacer entrega por ahí. ¿Cómo se llama la plataforma, disculpe? Está en la página de Cefoped, en el correo donde les hicieron llegar sus usuarios y contraseñas, ahí viene el enlace para la página, para que nada más puedan ir ingresando, ¿vale? Gracias, profe. No hay de qué. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame, maestra. Lo que pasa con la planeación, por ejemplo, no vamos a entregar un proyecto como tal de 10 o 15 días, nada más vamos a hacer un bosquejo de planeación. Así es. Eso va a ir también, bueno, y sirve para comentario para todos y también para ir cerrando porque me están comentando que se va a ocupar la sala. Este proyecto o la planeación que ustedes van a realizar va a ir directamente ligada a qué es lo que ustedes quieran realizar como parte de sus actividades, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo quiero trabajar, por ejemplo, valores y lo quiero trabajar mediante un taller, pues bueno, hay que desarrollar la planeación del taller, pero a lo mejor algunos de ustedes que tengan, no sé, que estén, digamos, en primaria, pueden decir, ok, yo voy a trabajar para reducir la violencia de cierta emoción, de cierta habilidad, por ejemplo, de empatía. 5 sesiones. Bueno, pues hay que desarrollar la planeación de esas 5 sesiones para poder plantear cómo lo vamos a realizar, pero eso ya va a depender de ustedes y de qué manera quieran pues abordar la problemática. Ojo, también aquí es importante, ya para cerrar mi participación del día de hoy, dentro de la misma, el apartado de entrega de la actividad, ahí van a tener 2 archivos, uno que dice actividad, el proyecto 2, me parece, versión 1 y versión 2, es decir, esto lo estamos considerando porque algunos de ustedes están en la función docente y algunos de ustedes son directivos, entonces ustedes tienen que enfocarse a cómo se tiene que desarrollar desde el papel del director, ¿vale? Porque hay que considerar como varios elementos como y recursos de los que nos podemos valer para poder desarrollar las actividades, ¿vale? Pero no se preocupen, por el tiempo de la... Perdón, maestro. O sea que en versión 1 los que son docentes van a trabajar y versión 2 los que son directores, ¿verdad? Así es. De hecho, ahí, dentro del mismo formato dice como actividad del proyecto Prevención de la Violencia versión 2 y entre paréntesis viene versión para directores, supervisores y ATP, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, les digo, tenemos que ir cerrando la sesión porque les comento que están, van a ocupar la sala para otro grupo que viene ahora, pero no se preocupen, voy a generar y les voy a compartir por el grupo de WhatsApp un formulario para que registren su asistencia a la sesión del día de hoy y, pues bueno, voy atendiendo dudas específicas por ese medio también, ¿vale?
tranquilos, vamos bien en tiempos, nada más hay que irnos perfilando para que ir cumpliendo con la entrega de las actividades, y pues bueno, esperando que pues podamos cumplir todos con esto, y pues no, darle el cumplimiento del curso de manera óptima, ¿vale? Pues bueno, entonces, Gracias, pues, maestro. disculpen por el cierre tan brusco, pero nos estamos saludando nuevamente. Gracias, profe. Buenas noches. Y quedo a la orden Gracias, por el gusto. profe. Buenas noches. Descansen, cuídense mucho. Compañeros. Luego, luego. Gracias. Gracias, buenas buenas noches. Un gusto, un placer Buenas noches, saludarlos. compañeros.